Le invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 17. Vamos a hablar del Dios del pacto. Génesis capítulo 17. Solamente leeremos el versículo 9, pero continuaremos la serie, donde nos quedamos en el versículo 8, comenzaremos del versículo 9 en adelante. Aunque vamos a leer solamente el versículo 9, tocaremos todo el capítulo, del 9 hasta que se acabe el capítulo. Así que la palabra dice así, la palabra del Señor en Génesis, el Dios de pacto dice así. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Señor, como hemos orado ya, ayúdanos a entender tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, nuevamente. Yo no sé, hay veces que en la iglesia hay Biblias que se quedan. Todavía hay personas que utilizan Biblia física. Bueno, todas son físicas, ¿verdad? Pero están en papel. Y a veces es difícil saber de quién es el dueño de la Biblia. ¿Por qué usted cree que es difícil saber quién es el dueño de la Biblia? Porque no está marcada. La marca me dice quién es el dueño. Yo me mentoreaba antes con un pastor que fue el que me envió acá, que tenía muchísimos libros en su oficina, muchísimos libros. Y él tenía un ponche que decía propiedad de tal nombre. ¿Qué pasa? Era fácil él saber si el libro de él era o no de él. Porque el libro, el ponche, él no lo ponía en la primera página, él se dejaba el libro así y ponía el ponche aquí. Así que era fácil saber de quién era el libro. Porque uno marca, las cosas que son de uno las marca, ¿cierto? Tiende a marcarlas. Hoy vamos a hablar de la señal del pacto. Y la señal del pacto es precisamente eso. Es una marca distintiva que Dios pone sobre sus hijos para que reconozcan que Él es su Dios y que nosotros somos su pueblo. Así que esa es la señal del pacto. La semana pasada vimos la iniciativa del pacto, vimos número 1, la iniciativa del pacto, lo vimos la semana pasada con el versículo, si puede aparecer en la pantalla, por favor, en vez de mirarme. Ella se brinca. La iniciativa del pacto, ¿quién fue el que buscó a Abraham nuevamente? Dios. Porque Dios siempre es el que toma la iniciativa. ¿Quién fue cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos? ¿Quién fue a buscar a Abraham? Dios fue a buscar a Abraham. Así que cuando hablamos del pacto, la iniciativa del pacto, Dios fue a buscar a Abraham. Se le apareció a Abraham. Número 2, vimos la semana pasada el Dios del pacto. El versículo 1 también nos dice el Dios del pacto. ¿Quién es aquel que está haciendo el pacto? Dios. Pero no tan solo Dios, está siendo el Dios todopoderoso. Es la primera vez que Dios utiliza ese título. Es la primera vez donde Dios se llama a sí mismo el Dios todopoderoso. Fue el mismo título que Él se acercó a Moisés cuando después le dijo su nombre. Él dice, porque me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios todopoderoso y ahora a ti te doy mi nombre. Vimos que solamente aparece 48 veces en el Antiguo Testamento. Así que es importante. Es importante cuando Dios utiliza ese nombre porque no lo utiliza siempre. Pero da a entender que la promesa que Él va a dar es una promesa segura porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios que todo lo puede. Entonces Él le va a dar la promesa a Abraham y le dice que va a tener una descendencia que es Isaac. Y también le dice el pacto. ¿Y cuál es el contenido del pacto? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el contenido del pacto? Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Y dice, yo seré tu Dios. Es impresionante. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, al principio en el capítulo 12 de Génesis. En su vida, dice el capítulo 12 que Abraham que servía a otros dioses falsos. Dios decide llamarlo
y decide hacer un pacto con él, un contrato, un acuerdo, y le dice: Abraham, tú eras pecador, ahora yo te salvo y yo quiero hacer algo contigo, Abraham. Yo quiero ser tu Dios. Yo quiero ser tu Dios. Y yo quiero que tú seas mi pueblo. Y no tan solo yo quiero ser tu Dios, es que voy a hacer un pacto contigo eterno. No tan solo tú, sino todos aquellos que por medio de la fe se acerquen a mí, serán mis hijos para siempre. Analice eso. Dios tiene que hacer eso. Dios no tiene que hacerlo. Pero Él es el que decide ser nuestro Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros somos los que hemos creído en Cristo, somos especial tesoro. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por la obra de Dios a través de Cristo. Hay veces que nosotros buscamos muchos motivos para adorar y cantar al Señor y alabar al Señor. La salud a veces es un motivo para adorar. Los bienes que tenemos a veces es un motivo para adorar. Pero aquí está el motivo más grande para adorar. El motivo más grande para adorar es que Él es nuestro Dios. Y que quien murió en la cruz del Calvario murió para salvarnos. Para darnos vida. Dice que Dios amó tanto, sabemos ese texto de Juan 3:16, que a veces lo citamos y no lo analizamos. Dios amó tanto, nos amó tanto, que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario y darnos vida y Él ser nuestro Dios. Dios estaba tan decidido de ser nuestro Dios que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que su Hijo pagara la deuda por nuestros pecados, para que su Hijo nos limpiara de nuestros pecados y después de esa limpieza poder pasar a ser sus hijos para siempre. Fue la iniciativa de Dios de querer ser nuestro Dios. Entonces, cuando volvemos a Abraham y Moisés escribiendo, ahora Dios simplemente le va a decir a ellos: ok, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo la gente sabrá que yo soy su Dios? ¿Cómo la gente lo sabrá? ¿Qué cosa visible tú vas a ver que es una señal de que yo soy su Dios? Y es importante porque cuando Dios hace pactos, usualmente pone señales. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Eva fue la señal. Con Adán, está pendiente. Con Adán, Eva fue la señal. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, ¿cuál fue la señal? El arcoíris fue la señal. El nuevo pacto, ¿cuál es la señal del nuevo pacto? La sangre de Cristo es la señal. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Dios siempre que hace un pacto pone una señal visible para que la veamos. Y esta señal visible es un poco incómoda hablarla para nosotros. Un poco incómoda. ¿Cuál es la señal visible que puso en aquel momento? La circuncisión. La circuncisión. Así que vemos el versículo 9. El versículo 9 dice que habla de la señal del pacto. El versículo 9 dice: dijo además Dios a Abraham: tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Esa palabra guardar que está diciendo Dios a Abraham, no es que Abraham tiene que hacer algo para recibir el pacto, ya el pacto está hecho, es un pacto de gracia, es un pacto que ya Dios decidió hacerlo con él, no es de obra, no es que si Abraham se comporta bien, Dios entonces va a dar ese pacto, no es un pacto de gracia. Pero que aunque es un pacto de gracia, Abraham tenía que guardar ese pacto. Y la palabra guardar implica practicar ese pacto. Así que Dios le dijo: este es mi pacto que haré con ustedes y hay una práctica que ustedes tienen que hacer en este pacto. Versículos 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de nuestro prepucio. Y esto será la señal de mi pacto con vosotros.
Si usted viene y dice, wow, pero ¿por qué la circuncisión es señal del pacto? No podía haber otra. Miren por qué no podía haber otra. Por más incómodo que, créanme, que es incómodo hablar de la circuncisión en público. Es incómodo. Pero ¿por qué no había otra? Analice, le voy a dar 5 segundos. ¿Por qué usted cree que tiene que ver con la circuncisión? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué el órgano reproductor del hombre era el que tenía que tener la marca? Porque Dios había prometido en Génesis 3:15 que de la descendencia de la mujer vendría el Salvador del mundo. Porque está hablando de hijo. Y por eso la marca que Dios escogió fue esa. Él dijo, va a haber una marca. Va a haber una marca. Y esa marca va a ser la marca visible de que algún día yo voy a enviar a un Salvador del mundo. La marca visible de la circuncisión en aquel tiempo era la señal de que algún día iba a nacer aquel que iba a salvar a todos los que creen en Él. Esa era la marca de que algún día Dios se iba a hacer hombre, iba a venir a morir en una cruz para salvar a su pueblo. Era la simiente. Así que cada vez que después que cumplía 8 días, lo vamos a ver más adelante, cuando el niño cumplía 8 días se hacía esa marca. Pero es importante algo. Es importante algo. ¿Por qué? Porque la marca, esto es importante porque hay una denominación que utiliza la circuncisión como señal de ahora del bautismo y bautiza niños porque es parte del pacto y lo une con la circuncisión. Si quieres saber más de eso, podemos después eventualmente dar un estudio de eso. Pero hay personas que creen, denominaciones que creen que como antes se circuncidaba como parte del pacto, ahora los niños se pueden bautizar aunque sean niños porque son parte del pacto. Pero Dios, siendo totalmente sabio, Pablo no aclara eso. Y miren lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 11. ¿Qué vino primero, la fe o la circuncisión? Dice de la Nueva Traducción Viviente, la circuncisión era una señal de que Abraham ¿qué? Ya tenía fe, de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos, ¿debido a quién? A su fe. O sea que lo que está diciendo ahora mismo es, y hay muchas personas aún dentro del pueblo cristiano que entienden, que los judíos son el pueblo de Dios. Los judíos que practican la religión judía, que no creen en Cristo. Mis hermanos, los judíos que no creen en Cristo, como le hemos dicho en algunos momentos cuando predicamos la carta a Romanos, los judíos que no creen en Cristo, quiero que sepan una cosa, ellos odian a Cristo. Para ellos Cristo es una vergüenza. Para ellos Cristo es una vergüenza. Y aunque ellos entienden que son hijos de Dios, ¿por qué ellos entienden que son hijos de Dios? Porque tienen la circuncisión, porque tienen la señal. Pero Pablo nos está diciendo que antes de la circuncisión de Abraham, ¿qué vino? La fe. La fe viene primero y la marca viene después. La fe viene primero y la marca viene después. Eso fue lo que Pablo está explicando con Abraham. Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y después fue circuncidado. Porque después podemos llegar a la conclusión de que la salvación es por obras. Si él se circuncida primero y después cree, pues entonces podemos entender que primero viene la obra y después la salvación. Pero la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Por gracia. Así que la fe vino primero y después Abraham obedeció a ese mandato como señal del pacto. Versículo 12 al 14 dice: a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestra generación, asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero,
a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto, ¿qué dice? Perpetuo. Esto es importante, mis hermanos. Esto es importante. Y aquí es donde puede haber un poquito de duda con algunas denominaciones. Ellos entienden que como ahí dice que es un pacto ¿qué? Perpetuo, entonces tenemos que seguir bajo ese pacto. No sé si me van siguiendo. Tenemos que seguir bajo el pacto de Abraham de la circuncisión porque es un pacto perpetuo, porque la Biblia dice que es perpetuo. Entonces dice el versículo 14, mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Esto es importante porque aún en Hechos capítulo 15 y en Hechos capítulo 21 hubo una situación. Como decían que era un pacto eterno, y como es, decían no, es un pacto eterno, cuando se empezaron a convertir los gentiles, entonces los judíos le decían a los gentiles, tienen que circuncidarse. Tienen que circuncidarse porque la circuncisión es un pacto eterno. Ahí tienen que tener una marca en la carne de que son hijos de Dios. Y eso trajo un revolú en la iglesia, en el capítulo 15 de Hechos y en el capítulo 21 de Hechos, que se resolvió entendiendo lo que dice Colosenses. No es que utilizaron Colosenses, pero Pablo lo explica en Colosenses. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo se aplica eso ahora? Mira lo que dice Pablo capítulo 2, versículo 10 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Mira lo que dice el versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, ¿fueron qué? Circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, le quitó la naturaleza pecaminosa. Versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no le había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Así que esa circuncisión, si puedes poner nuevamente el versículo 11, esa circuncisión que ellos dicen, no, tú tienes que circuncidarte, si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, tú tienes que circuncidarte. Pablo está diciendo en el versículo 11, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión como espiritual, es decir, le quitó la naturaleza pecaminosa. Cristo, por eso es que estamos completos en Cristo. Y eso es lo que los apóstoles le estaban diciendo, eso es lo que hubo la discreción contra, no, tienen que, para ser pueblo judío tienen que circuncidarse, para creer en Cristo tienen que circuncidarse. Pablo en ese momento, Pablo está diciendo no, y Pedro también y Santiago, no tienen que circuncidarse porque Dios en Cristo hace algo más grande que la circuncisión. Transforma el corazón, transforma el anhelo del corazón. Y el anhelo del corazón, la transformación del anhelo del corazón es la circuncisión que hace Cristo por medio de su muerte y su resurrección. La gente que cree en Cristo, Dios transforma su alma, transforma sus anhelos, transforma sus deseos, transforma sus querer, sus amores. Eso no lo hace la circuncisión. Pero ustedes dicen y podrán decir, ok, pero ¿cuál es la señal visible? Porque todo pacto de Dios tiene una señal que visible. Dios sabiéndolo todo, miren el versículo 12.
Si puedes poner el versículo 12. ¿Qué dice? Ustedes fueron sepultados con Cristo, ¿cuándo qué? Cuando se bautizaron. Así que el bautismo, lo que está diciendo Pablo es que el bautismo pasó a ser esa señal visible de que eres hijo de Dios. El bautismo es esa señal visible de que eres hijo de Dios. Y obviamente la cena del Señor también. Entonces, por eso el bautismo es tan importante. El bautismo no te salva como la circuncisión no salvó a Abraham. Ya Abraham era ¿qué? Salvo. Por eso es que los que se deben bautizar son los que tienen fe. Porque la fe va primero y después la señal externa. No sé si me estoy explicando bien con eso. Así que eso es importante porque a veces nosotros podemos quitar el bautismo, verlo, pues eso es algo simbólico. Sí, es verdad, eso es algo simbólico. Pero le digo una cosa, el bautismo es el simbolismo más cercano a Cristo que cualquier otro, yo creo. Porque mira lo que está diciendo, ahí está diciendo, y con él también fueron sepultados con Cristo, ¿cuándo qué? Cuando se bautizaron. Y con él también fueron resucitados para vivir en una vida nueva. ¿Qué significa eso? Que simbólicamente, y eso lo explica también Romanos 6, simbólicamente, cuando tú eres bautizado porque ya creíste, esto es importante, el bautismo no es para que creas, el bautismo lo haces como una señal visible de que ya creíste, la fe viene primero, y cuando tú te bautizas, lo que está diciendo ese texto es que cuando el pastor Rafael Omar Forné Sánchez y Yacel, pues ellos son los encargados de los bautismos, cuando te bajan y tú entras a las aguas, lo que está diciendo Romanos y Colosenses es como si tú estuvieras siendo sepultado con Cristo cuando entras a las aguas, y cuando te sacan de las aguas es como si tú hubieses estado resucitando con Cristo para una vida nueva. Díganme qué otro simbolismo es más apegado al evangelio que ese. ¿Qué es el evangelio? La vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué otro símbolo Cristo puede dejarnos a nosotros como evidencia de que somos creyentes que el bautismo? Entonces, si tú estás aquí y tú has creído en Cristo, tú le has entregado tu vida a Cristo, ¿tú quieres saber cuál es el próximo paso? Bautizarte. Ese es el próximo paso. No te bautizas para creer, vuelvo y digo, te bautizas porque ya crees, la fe viene primero. Entonces, si tú estás aquí, y aprovecho, si tú estás aquí y tú quieres decir, mira, yo quiero explorar un poco el bautismo, yo quiero saber un poco del bautismo. Cuando se acabe el culto o el miércoles, acércate a nosotros y hablamos del bautismo. Otra cosa importante, la gente a veces me dice, cuando yo me bauticé yo no era cristiano. Hay veces que uno se bautiza y no era creyente. Hay veces que uno se bautiza porque cree que es creyente y después se va al mundo, se va a pecar, se aleja de Dios y después es que Dios convierte a uno. ¿Te debes bautizar otra vez? ¿Qué dice el texto? La fe viene primero y después el bautismo. Si cuando te bautizaste no tenías fe, ¿te debes bautizar de nuevo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la fe viene primero que el bautismo. Así que si tú estás aquí y tú cuando te bautizaste hace tiempo no eras creyente, no habías entendido el evangelio, habías simpatizado con el evangelio, pero no habías creído en el evangelio, yo quiero que sepas que si ahora crees en el evangelio y le has entregado tu vida a Cristo, el bautismo debe ser después, porque la fe viene primero. Y cuando tú entras, mira qué maravilloso eso. Yo hubiese querido tener esa enseñanza cuando yo fui bautizado hace muchos años atrás. Cuando yo fui bautizado, yo sabía que tenía que bautizarme, pero no entendía esa unión con Cristo simbólicamente hablando que es el bautismo. Cada vez que yo hablo de eso, me dan de eso de darme un chapuzón yo otra vez. Porque estamos diciendo que cuando tú bajas a las aguas es como si tú estuvieras muriendo con Cristo hace 2000 años atrás. Es como si tú estuvieras muriendo con Cristo. Y cuando sales de las aguas estás resucitando con Cristo por una vida nueva. Gracias a Dios que Dios dijo, bautícense una vez.
Porque si no, imagínense, todos los domingos viniendo con toallas. No, yo quiero experimentar eso otra vez. Yo quiero morir con Cristo y resucitar nuevamente. Pero es así. Así que mis hermanos, esto es importante. Porque esa es la señal visible del pacto. Esa es la señal visible. Esa es la señal visible de que Dios es tu Dios y de que tú eres su pueblo. Ahora, un poco más rápido, el hijo del pacto. Este texto también nos enseña el hijo del pacto, la elección. Yo sé que es difícil para la gente creer en la elección, en que Dios es el que escoge. Pero ¿qué otra cosa te puedo enseñar si claramente en la Biblia está que Dios es el que escoge? Cada argumento que alguien te dice que cree que Dios no escoge no es bíblico. Tú puedes decirle, dame un argumento bíblico, ve a la Biblia y dime quién escogió a Dios que Dios no haya escogido primero. Por ejemplo, miren esto. Versículos 15 y 16. Una pregunta, antes del capítulo 17, ¿ya Abraham había tenido relaciones con Agar? ¿Cierto, verdad que sí? ¿Ismael ya estaba en el asunto? Estaba en el asunto. ¿Y qué dice el versículo 15? Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no llamará Sarai, sino que se llamará Sara, sino que Sara será su nombre. Sara significa princesa. ¿Por qué? Dice, y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ¿quién? De ella. La bendeciré y será madre de las naciones, y reyes de pueblos vendrán de ellas. De ella. Así que la elección, Dios había dicho, no es en Agar. ¿Es en quién? En Sara. ¿Sabes qué? Vamos a ver más adelante que Abraham después tuvo otras esposas. Y Abraham después tuvo otros hijos. Pero ¿qué dijo Dios? Va a ser por medio de Sara. Sara va a ser. Y el versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Es importante porque a veces nosotros solamente vemos en la Biblia la risa de Sara. En el próximo capítulo vas a ver que cuando Dios visita a Abraham y con los ángeles, y Dios dice que Sara va a tener un hijo, Sara se empieza a reír. Y a veces uno piensa que solamente fue Sara la que se rió. Quien empezó el chistecito no fue Sara, fue Abraham. Abraham se rió. Pero la risa no fue de incredulidad, fue distinta. La risa fue de sorpresa. Porque él está diciendo, yo tengo 100 años, casi 100 años, mi esposa tiene 90 años. Romanos 4:19 dice que él dice que no se debilitó a pesar de que, porque reconocía que Dios era fiel para cumplir la promesa. Entonces, si usted se pregunta, ¿por qué Dios esperó a los 100 años para que Abraham tuviera Isaac? ¿Por qué Dios esperó a los 90 años de Sara? Y ya lo veremos en el próximo capítulo cuando dice que ya lo que le da a las mujeres, dice el texto, ya no lo tenía, la menstruación. ¿Por qué Dios esperó hasta los 100 años de Abraham? ¿Por qué Dios esperó hasta los 90 años cuando ya la matriz prácticamente estaba cerrada? ¿Por qué? Para que se viera que fuera un milagro. Para que fuera Dios el autor de ese milagro. Porque lo normal es que a los 30, para aquel tiempo 30, 40, en aquel tiempo una mujer pudiera concebir, pero a los 90 no. Entonces, en otras palabras, hablando puertorriqueñamente, cuando Abraham embarazó a Sara, no estaban diciéndole, Abraham, tremendo, brother. Wow, Abraham. Wow. Tremendo. No voy a decir más nada de eso. Pero tremendo. Sino que cuando a Sara salió embarazada, obligatoriamente, ¿por dónde tú tienes que mirar? Señor, fuiste tú. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Espera a que tú estés ahí al borde. Y después que tú estás en el borde, es que de momento Dios obra de manera sobrenatural. Así que Dios,
A veces uno dice, Señor, pero no me pegues tanto al borde, un poquito antes. Así que Dios escogió a Sara, la elección. Sara, pero no tan solo Dios eligió a Sara, sino que escogió al hijo del pacto. Versículo 18 en adelante dice, y dijo Abraham, a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Así que Abraham todavía estaba, no puede ser Dios. Abraham todavía estaba, no puede ser Dios. No puede ser. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Y el versículo 19, Dios dice, pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo? Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Hay gente que piensa que Dios no tiene sentido del humor. Hay gente que piensa eso, Dios no tiene sentido del humor. ¿Qué hizo Abraham cuando recibió la noticia? Se rió. ¿Qué va a hacer Sara en el próximo capítulo cuando recibió la noticia? Se rió. ¿Tú sabes lo que significa Isaac? El que ríe. El nombre Isaac, nosotros le llamamos Isaac, pero el nombre ellos le llamarían, el que ríe, ven acá. Imagínate eso. El que ríe, ven acá. ¿Y por qué digo que Dios tiene sentido del humor? Claro que tiene sentido del humor. Imagínate. Abraham se va a recordar de que él se rió de lo que Dios dijo toda su vida. Cada vez que llame a su hijo, se va a recordar de la promesa que Dios le hizo y de cómo él reaccionó a esa promesa. Es como si Dios, ¿cómo es el que no le gusta el caldo, le dan 2 tazas? Así es. Son 3 tazas. Ok. Son 3. Pues a él le dieron, ¿no te gusta el caldo? ¿Te quieres reír? Sara, ¿tú te quieres reír? Vamos a hacer algo sencillo. Se va a llamar el que ríe. Para que cada vez que lo llamen recuerden que yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Y después dice el versículo 20, y en cuanto a Ismael te he oído. Esa parte, si puedes poner el versículo 20, yo sé que te estoy haciendo trabajar mucho. Ahorita Jafo cuadra la ofrenda y esa cosa por ATH móvil. Pero miren esto que es importante para los padres, para nosotros los padres, miren esto. Dios le contesta, Dios le dice a Abraham, mira, va a ser por Isaac, va a ser por Isaac, va a ser Isaac. Pero mira lo que dice el versículo 20, y en cuanto a Ismael, te he oído. ¿Qué significa ese te he oído? ¿Qué ustedes creen de eso? Que Abraham no cesaba de orar por Ismael. No cesaba. Aún Dios le había dicho a él, no era Ismael, es otro. Abraham siempre oraba para que Dios trajera bendición a su hijo. Qué enseñanza a los padres, ¿ah? Es impresionante porque ya Dios le había dicho a Abraham, es que no es Ismael, es otro, va a venir después. Te mandaste, va a venir después. Y aunque Abraham sabía que era otro, seguía orando por ese. Y es como si uno tiene un hijo y yo sé que ustedes lo están experimentando, lo han vivido, que tiene un hijo que ese, que lo llevan en el corazón, Señor, sálvalo. Señor, sálvalo, Señor, haz algo con él. Clama, 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 clama. Y Dios está diciendo aquí, nos está mostrando que aunque ya Dios había dicho, mira, voy a bendecir a Isaac, Dios le está diciendo a Abraham, te he oído. ¿Sabes qué significa eso? Que nuestras oraciones no son en vano. Abraham está diciendo, Dios le dijo, te he oído, he escuchado. Así que aunque Dios no conteste, no significa que Él no ha escuchado. Lo que Él quiere es que quizás tú sigas orando. Y algún día Él va a escuchar. Él dice, Abraham, te he oído. He aquí, yo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará ¿verdad? A 12 príncipes y haré de él una gran nación. Todos sabemos que todo este pueblo árabe sale de ahí, de Ismael.
pero Dios lo escuchó. Pero mira el versículo 21. Para aquellos que quizás se les hace difícil la elección. ¿Qué dice el versículo 21? Pero mi pacto lo estableceré ¿con quién? Con Isaac. El cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Sí, yo voy a bendecir a Ismael, pero mi pacto es con Isaac. Ese es mi pacto. Porque al final Dios es el que escoge a quién va a bendecir. Por eso es que la elección es una bendición. ¿Qué tienes tú? ¿Qué hiciste tú para que Dios te escogiera? Nada. ¿Y por qué Dios te escogió como su hijo? Si tú has creído en Cristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, ¿por qué Dios te escogió como tu hijo, como su hijo? La Biblia dice que solamente por amor. Dice que te amó y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Significa que tú sabes que en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de que Él hablara y saliera todo eso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso, Dios te había escogido, te había amado, había decidido morir por ti. Lo único que faltaba era que pasara en la historia. Pero ya todo el plan de tu vida, de elección, Dios te escogió. Hay gente hoy en el infierno que Dios no escogió. Y Dios decidió amarte a ti. Decidió amarte, decidió morir por ti, decidió amarte tanto que para resolver el problema y tú tuvieras una relación con Él, Él decidió tomar forma de hombre. Él decidió tomar una forma de hombre y resolver el problema para poder Él después decir, tú eres mi hijo y yo soy tu Dios. Él tuvo que morir en una cruz para Él podernos decir a nosotros, yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. Le costó el sacrificio en la cruz para eso. Y lo decidió así como lo hizo con Isaac. Y después, ¿qué hizo Abraham? La obediencia. Versículo 22 al 27 presenta que Abraham obedeció. Y cuando terminó de hablar el versículo 22, con él ascendió Dios dejando a Abraham. Ascendió Dios. Dios estaba hablando con Abraham y ascendió. Ustedes verán la semana que viene cómo Dios habla cara a cara con Abraham. Impresionante. Después dice que Abraham tomó todo, hizo todo. Dice que tomó los siervos, a Ismael, él, y ese día todos fueron circuncidados. Él obedeció todo. Él obedeció todo. Ahora, simplemente 3 aplicaciones y con esto terminamos. ¿Qué nos enseña de manera directa este pasaje? Número 1, este pasaje nos enseña que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Si recuerdan lo que decía Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, también están completos mediante la unión con Cristo. Mediante la unión con Cristo estamos completos. No hace falta circuncisión, no hace falta nada, solamente Cristo. Es el Señor. Ahora, debe haber una demostración visible, pero Cristo es suficiente. Estamos completos en Él. Nuestros anhelos, nuestros deseos, solamente Él los puede completar. Número 2, este texto nos enseña que Dios puede cambiar lo que nadie puede. Dios puede cambiar lo que nadie puede. Tu corazón. Dios puede cambiar lo que nadie puede. Un pastor dijo una vez, la buena conducta, tu buena conducta te puede liberar de la cárcel. Creo que fue Tony Merida el que lo dijo. Tu buena conducta te puede liberar de la cárcel. O sea, no te va a llevar a la cárcel, te puede evitar ir a la cárcel. Tu buena conducta te puede evitar ir a la cárcel. Pero tu buena conducta no te llevará al cielo. Para entrar en el reino de Dios necesitas un corazón nuevo. Necesitas, como decía Colosenses 2, necesitas que alguien te quite la naturaleza pecaminosa
y alguien te dé vida. Y el único que te puede dar verdaderamente vida en tu alma y en tu corazón es Cristo. Dice Colosenses al final, no saldrá a las pantallas, pero dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. La señal del pacto es una señal para personas que sus corazones han sido transformados. Dios puede cambiar lo que nadie puede cambiar tu corazón. Si tú analizas tu vida, tú quizás necesitas muchas cosas, pero lo más urgente que tú necesitas, lo más importante es el cambio de tu alma. Y eso nada lo puede hacer sino Cristo. Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida. ¿Sabes qué Él dijo? Que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, lo que te quiere enseñar esta sociedad es que tú necesitas tantas cosas para ser feliz. Y lo que te quiere enseñar Dios hoy es, tú no necesitas muchas cosas, necesitas una cosa, necesitas a alguien. Yo recuerdo cuando estábamos evangelizando en Europa, había un joven que estaba preguntándome y me dijo, es que yo estoy buscando la verdad. Yo estoy buscando la verdad. Y yo le dije, es que la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Es Cristo la verdad. La verdad es que Dios se hizo carne y vivió la vida que tú y yo debimos haber vivido. Y por vivir una vida perfecta pudo llevar sobre Él mis pecados y morir por mis pecados en la cruz. Y cuando Él resucitó, yo resucité juntamente con Él. Por gracia, haber sido salvados. Esa es la historia de salvación. Yo le dije su nombre, X fulano. No es un concepto, la verdad. Es una persona. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y último, mis hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos del Evangelio. El bautismo es una señal visible al mundo de que somos parte del pueblo de Dios. Este texto me resuena mucho. Hebreos 11:16, saldrá a las pantallas y con esto termino, dice, pero en realidad hablando de Abraham, mira lo que la Biblia dice hablando de Abraham, Hebreos 11 dice, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Y mire lo que dice al final, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El bautismo es una señal visible de que somos pueblo de Dios. La fe viene primero, el bautismo viene después. Pero ¿sabe qué dice ese texto? Ese texto está cumpliendo el pacto. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¿Por qué? Porque nos ha preparado una ciudad. ¿Sabes qué dijo Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al gentil. Y si tú estás aquí, has escuchado el Evangelio, has escuchado que solamente Jesucristo es el Señor, ojalá que tu alma, Dios, obre en tu corazón y tu alma, y tú hoy seas salvo. Y si Dios obra en ti, y si Dios está obrando en ti y tú quieres conocer un poco más del bautismo, si quieres crecer un poco más, y esto es importante, se trata de tu vida espiritual, tu muerte espiritual o vida espiritual. Si tú quieres conocer un poco más de Cristo, si tú no sabes qué Dios está haciendo en tu alma y tú dices, oye, yo no sé qué Dios está haciendo en mi alma, pero yo sé que Dios está haciendo algo. No sé qué, pero Dios está haciendo algo. Si Dios te está inquietando, no te vayas sin hablar con nosotros. No te vayas sin hablar con nosotros. En la parte de atrás yo siempre saludo a todos.
Los que salen por esa puerta, obviamente. Acércate a mí, acércate a Rafa, acércate a uno de nosotros. Y dile, mira, yo no sé, creo que Dios está obrando conmigo, pero no sé en qué área. Ayúdame a identificar qué Dios quiere hacer conmigo. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por la señal de este pacto. Gracias por el pacto primeramente. Gracias porque el pacto es claro. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Y gracias, Señor, porque la señal de ese pacto, estamos completos en Cristo. Cristo es la señal de ese pacto. Y nosotros que estamos en Cristo, tu palabra dice que estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, ya podemos entender a estos religiosos que estaban buscando la salvación por sus obras, y tú te paraste y le dijiste, si alguno está cargado o cansado, venid a mí que yo les haré descansar. Padre, cuando tú viste a la gente tratando de ganarse la salvación por sus obras, tú le dijiste y le gritaste que tú eres la salvación, que solo tú puedes dar descanso para sus almas. Señor, aquí hay personas que necesitan descanso para sus almas, que necesitan conocer que tú eres el Señor. Que tu Espíritu Santo los transforme, Señor, sea niño, sea joven, sea adulto, cualquiera que esté aquí que te necesite, Señor, transfórmalo. Muéstrale la hermosura de la cruz. Y nosotros, Señor, aprendimos tantas cosas hoy, pero sobre todo que no nos avergoncemos del Evangelio, porque tú no te avergüenzas de ser llamado Dios nuestro. Gracias por tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.